Pregunta: ¿por qué Dios condena a los que no creen en Jesús si Él mismo ama a todos los seres humanos? Según Juan capítulo 3 del 17 al 21, habla sobre la condenación al hombre. Pero primeramente definamos qué es la condenación. La palabra condenar significa en este pasaje juzgar y declarar culpable. Pero en el contexto de este pasaje significa que Dios ha declarado culpable a la humanidad del pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es cualquier cosa que quebranta la ley de Dios, y esto incluye tanto las acciones, pensamientos y actitudes del hombre. Entonces, cuando la humanidad peca, se separa de Dios, y esta separación es lo que se conoce como condenación. Y ahora vamos a estudiar pasaje por pasaje Juan capítulo 3, versículo 17 al 21, para dar un poquito más detalle el significado de esta enseñanza o este sermón que hoy Jesús nos va a dar a conocer. Empecemos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 10, versículo 17. En este versículo comenzamos con una declaración muy importante. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto significa que la condenación no es el propósito de Dios para la humanidad. En cambio, el propósito de Dios es salvar a la humanidad del pecado. Él envió a su Hijo, Jesús, para que muriera en la cruz por los pecados de la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos al versículo 18. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a contrastar a los que creen en Jesús con los que no creen. Los que creen en Jesús no son condenados. Y la palabra condenado en este versículo significa separado de Dios. En el contexto del pasaje, significa que los que creen en Jesús están en relación de amor y comunión con Dios. Y los que no creen en Jesús, por otro lado, ya han sido condenados. Esto significa que están separados de Dios por su pecado. ¿Se dan de cuenta? Ya estamos respondiendo a la pregunta que nos hicimos al iniciar. Y la palabra ya en este versículo es importante porque significa la condenación, que es una consecuencia automáticamente del rechazo de Jesús. Cuando una persona rechaza a Jesús, niega a Jesús, estás rechazando y negando a Dios mismo. Y esto resulta en una separación de Dios, vuelvo a decir, separación de Dios, que produce automáticamente la condenación a uno mismo. Vámonos al versículo 19. Versículo 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz. Porque para que sus obras no sean reprendidas. Estos dos versículos explican claramente por qué los que no creen están condenados. Es porque odian la luz y no se acercan a ella. La palabra luz en estos versículos representa a Jesús, y Jesús es la luz del mundo, y Él revela el pecado al hombre. Los que hacen lo malo odian a Jesús, odian la luz, porque no quieren que sus pecados sean expuestos por la cruz, no quieren ser confrontados con su pecado. Por eso se alejan de la luz y permanecen en tinieblas.
y aman las tinieblas. Entonces, hermano, esa es la definición del capítulo 19 al 20. Ahora vámonos al versículo 21. Versículo 21 y último. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este versículo 21, hermanos, contrasta a los que odian la luz con los que practican la verdad. Los que practican la verdad vienen a la luz. Y la palabra verdad en este versículo representa también a Jesús. Jesús es la verdad y Él nos enseña cómo vivir una vida de amor y obediencia a Dios. Los que practican la verdad son aquellos que están siguiendo a Jesús, son aquellos que están viviendo una vida de amor y obediencia a Dios. Cuando estas personas vienen a la luz, sus obras son hechas manifiestas. Y esto significa que sus obras son expuestas y juzgadas por Dios. Sin embargo, estas personas no tienen nada que temer de la luz, no tienen nada que temer de Jesús, porque sus obras son hechas en Dios. En conclusión, el pasaje de Juan capítulo 3, 17 al 21 es un pasaje muy importante que nos enseña sobre la condenación de Dios. Nos enseña que la condenación no es el propósito de Dios para la humanidad. El propósito de Dios es salvar a la humanidad del pecado, porque ama al hombre. Pero la condenación es una consecuencia automáticamente del rechazo de Jesús. Cuando una persona rechaza a Jesús, está rechazando a Dios mismo. Esto resulta en una separación de Dios que automáticamente es condenación eterna. Estos pasajes nos advierten, te advierte, me advierte a todos nosotros que debemos creer en Jesús para evitar la condenación. Yo te desafío, si usted no ha creído en Jesús, le animo a que lo haga hoy mismo. Jesús es la única manera de evitar la condenación y tener vida eterna. Querido hermano, yo quiero, antes de despedirme, hacerte tres preguntas. Tres preguntas que son muy importantes para que tú te vayas respondiendo en el resto de tu día. ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Mi nombre es Isaac Reinaldo Quispe-Quisbert y soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral. Te mando un fuerte abrazo. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.